Capítulo 7. ¿Sabes qué hora es en la que número no es otra película de los tres magos? Harry puso los platos a lavarse solos y se encargó de la limpieza después de cenar, mientras Luke y Flair se encargaban de los niños. Eso dejó a Gabriel sentada en la encimera, pateando mientras removía su whisky, una molestia para sus labores de limpieza, pero al menos una persona querida. Entonces, Luke Bennett, dijo, mirando de reojo a su hermana pequeña, que casi no podía recordar el momento en que Flair no lo había traído a su casa, magullado y golpeado. Quizás Luke Bennett, replicó ella, entre avergonzada y desafiante. No sé, es bastante decente, y lo conozco desde hace siglos, solo estamos hablando. Terminó con nostalgia y se bebió el resto de su bebida, sacudiendo la taza vacía hacia él. Oye, no hace falta que me convenzas, rió entre dientes, sin volver a llenarle la bebida porque aún recordaba a Gaby, de 16 años, que se había emborrachado con whisky de fuego después de su segundo mundial. Obviamente, lo apruebo. Gaby, de 33 años, se pidió una segunda copa, y él no la detuvo. Se trasladaron a la sala de estar, o quizá a la de fumadores, o a la sala de estar formal. Desconocía los nombres de las habitaciones de la casa. Fue una compra absurda, pero la usaban para reuniones porque su cabaña en la montaña no tenía habitaciones adicionales. Era su sala de copas después de cenar, con cómodos sillones y una chimenea más por estética que por calidez. Niños, es una situación complicada, dijo Harry, sentándose frente a ella. Ella se encogió de hombros y subió las piernas a la silla. Sí, pero también los conozco. ¿Vas a tener hijos propios? No vamos a tener esta conversación, Harry dijo, mostrando un poco del rubor de hermana pequeña que él ya conocía. Solo estamos hablando. ¿De qué?, preguntó Luke, entrando en la habitación con Flair detrás. Ella tenía una botella de vino para ella sola, rodeada de bebedores de whisky sin refinar. Quidditch, dijo Gabriel rápidamente justo cuando Harry dijo, la Copa del Mundo. ¿A cuál? Se dejó caer en una silla junto a Gaby y Flair se sentó en el brazo de Harry. 94, mintió rápidamente Harry. Buena, murmuró Luke pensativo. ¿Recibiste la invitación de Cram? Sí, una de nuestras primas es la novia, le informó Gabriel riendo. Puso cara de, ay, no. ¿Tenía familiares en las mascotas búlgaras ese año? Sí, deberías haber visto a Flair en el partido. Oh, Richard Delacour llevaba años buscando una excusa para ir a un mundial. Muchos convergieron en el año 94. Estaba justo al otro lado del canal, y Liz conocía a algunas de las mascotas búlgaras, podían conseguir buenos asientos en las alturas, pero lo más importante, Harry regresó de su tercer año 15 centímetros más alto, con los hombros aparentemente el doble de anchos y una obsesión ardiente por el Quidditch. Así que arrastró a su familia a Inglaterra al final de ese verano y acamparon unos días fuera del estadio, justo en medio de las mascotas búlgaras. Y Liz movió algunos hilos y consiguió que Harry conociera a Víctor Krum. Fue una interacción curiosa. Una noche, pasó por la chimenea y Harry tiró su silla con las prisas por levantarse y estrecharle la mano. Krum parecía bastante amable, con un acento marcado y una voz suave, se presentó, a lo que Harry respondió, Harry Potter, te voy a ganar en el próximo mundial. Krum no evaluó y sus manos permanecieron entrelazadas. Richard habría apostado galeones a que estaban viendo quién podía superar al otro. No he oído hablar de ti, mentía, pero se refería al Quidditch. ¿Cuántos años tienes? 14. Aún tienes tiempo, si firmas para el 17 entonces estaré pendiente de los papeles, no. Se separaron y Harry se dejó caer en su silla, con todos los de Delacour mirándolo con curiosidad. Esbozó una sonrisa. Es brillante. Tiene 18 años y está en la selección búlgara, dijo con añoranza, añorando la vida del chico, al parecer. Empezó a jugar profesionalmente a los 16, es el buscador más joven del mundo, el más joven en llegar a la Copa del Mundo. Flair estuvo irritable y nerviosa todo el tiempo. Richard era prácticamente inmune a la magia de las velas, pues llevaban tanto tiempo casados con una que tenían un vínculo especial que atenuaba los efectos de las demás.
Harry pasaba la mitad del tiempo allí sumido en un ligero estupor. Si no estaban constantemente alerta, se alejaba tras una vela que pasaba, solo para ser arrastrado de vuelta por una de ellas. Fleur se encargó de ello, con mucho vigor y miradas mordaces tanto a la vela como al chico. Fue divertido para todos, excepto para los afectados, que estaban avergonzados y agitados respectivamente. El juego fue una locura. Fleur lo jaló de vuelta a su silla cuando se puso de pie para la actuación de las velas, y tuvo que ver la mayor parte del partido desde allí porque ella le ponía un brazo sobre los hombros como castigo. Pero con los auriculares no le importó, grabó todas las jugadas de cazador irlandés que pudo para estudiarlas más tarde. Este nivel de juego era superior al del colegio, pero era posible, solo necesitaba que todos también usaran saetas de fuego. Tenía suficiente dinero y lo apuntó mentalmente para hablarlo a solas con Richard. Probablemente podría conseguir que el patriarca de Lecor se pusiera de su parte si pudiera hablar de Quidditch a solas con él. Lo importante, sin embargo, era que había visto el nivel de juego profesional que se esperaba de los jugadores internacionales y estaba seguro de que podía lograrlo. Se preparó para su cuarto año como capitán. Lo habían preparado durante el verano, y con la graduación de Jack al año siguiente, le cedía la capitanía a Harry. Estaría allí para ayudar en su primer año, pero ahora era Harry quien tenía que jugar. Tenía los ojos llenos de ejercicios y la determinación de convertir a su equipo en esa impresionante línea ofensiva irlandesa. Él sería su Cram, y serían imparables. Luego les contaron del torneo de los Tres Magos. Le rogó a Maxine que lo dejara ir a Inglaterra, rogó y rogó, pero ella no lo permitió. Estaba restringido a magos y brujas adultos, como Fleur se había convertido la primavera pasada, y por supuesto que iba a participar, porque iba a ganar. De eso Harry no tenía ninguna duda. Él permaneció pegado a ella los 2 meses que estuvieron antes de que ella se fuera a Hogwarts. La imagen borrosa de su casa, imponente y llena de cabello plateado, se tambaleó. Se iría un año antes. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su plan de acortar en 2 años el tiempo que estarían separados, la situación se había vuelto aún más tensa, y ahora empezaba. No se dio cuenta de lo mucho que significó para él este último año hasta que pasó. Oh, ay, mi pobre bebé, dijo Fleur con un puchero, deslizándose del brazo de su silla a su regazo. La abrazó con expresión desolada, asintiendo con tristeza. Fue muy triste para mí, sí. Era una pesadilla, intervino Luke, más por Gaby que por cualquier otra cosa, porque los Potter se hacían muecas tristes y se turnaban para besarse. Siempre deprimido por la escuela. Éramos los solteros más populares y codiciados del campus, y él solo andaba por ahí triste porque su Lily Flower se había ido. Nunca pedí que me gustaran. Se defendió Harry débilmente, pero fue Fleur quien lo interrumpió poniendo los ojos en blanco. Oh, por favor, lo único que podrías haber hecho para ser más atractivo era andar por ahí, melancólico y trágico. Los tres intercambiaron una mirada a costa de Harry, lo cual hizo, oh, qué lástima lo del torneo de los Tres Magos. Harry no quería pensar en el maldito torneo de los Tres Magos. La delegación de Beauxbatons se marchaba en 3 días. Acababan de ganar el primer partido de Quidditch de la temporada con una deslumbrante ventaja de 300 puntos gracias a sus jugadas de cazador irlandés, y él estaba sentado en su segundo lugar favorito del mundo, viendo las luces del pueblo parpadear desde lo alto del valle. Debería estar eufórico, extasiado, al parecer, iban a arrasar en la liga de Quidditch este año. Necesitaba que los ojeadores lo observaran ahora para que lo notaran el año que viene y lo recordaran. No podía. El torneo de los Tres Magos se cernía sobre su cabeza como una nube oscura. Él gruñó una respuesta evasiva. Volverá alrededor de nuestro 7º año, pero con suerte nos habremos ido para entonces. Luke continuó, imperturbable ante su mal humor. Al no obtener respuesta de su malhumorado amigo, dejó caer su saeta de fuego en su regazo y lo empujó por el acantilado con una bota en la espalda. Harry juró venganza en silencio, pero después de dar algunas vueltas en el aire y algunos giros y descensos relajantes en el valle, aterrizó de nuevo en la puerta sintiéndose mucho más caritativo.
Ayudó que Jack también le entregara la recompensa de sus contrabandistas a Luke con una sonrisa maliciosa. Intenta no terminarla esta noche, y si lo haces, bueno, no la obtuviste de mí, le decía a Luke mientras le pasaba una botella llena hasta 3/4 de líquido ámbar. Parecía brillar en el crepúsculo con una luz color miel propia. Jack se quedó el tiempo suficiente para compartir una ronda de la botella, lo que dejó a los dos chicos más pequeños atragantándose y jadeando, y al mayor riendo. Luego quedaron solos. Ninguno disfrutaba especialmente bebiendo whisky de fuego, pero eran chicos jóvenes, y parecía lo correcto. Exhalar con gratitud y ver quién de los dos podía dar tragos más grandes manteniendo mejor la compostura. Luke ganó. Al final de la noche, pudo tomar un trago tranquilo de la botella sin siquiera toser. Bebieron probablemente la mitad entre los dos, y tuvieron un vuelo de regreso a los dormitorios de lo más interesante. Habría sido peligroso, si no fuera por el hecho de que estos adolescentes en particular saltaron de los acantilados para aliviar el estrés. Harry había estado durmiendo en una habitación individual en el tercer piso desde su segundo año, cuando se peleó con Luke y descubrió que podía elegir su habitación a voluntad. Esa noche, sin embargo, no fue directamente a su habitación. Envalentonado por el alcohol, probó a abrir la puerta del otro lado del pasillo y la encontró cerrada. Llamó, balanceándose con dificultad, intentando no tambalearse, y le abrieron incluso cuando empezó a temer que ella estuviera dormida. «Puedes pasar». Arrastró las palabras y ella supo a primera vista, por sus mejillas sonrosadas y sus ojos vidriosos, que estaba borracho. Esto era nuevo, pero se veía claramente azotado por el viento, de esa manera que a ella le gustaba, pero no podía decírselo por temor a que su cabezota estallara. Se hizo a un lado, dejándolo entrar pavoneándose y desplomarse en su cama. «¿Qué tal el aftergame?», preguntó divertida mientras se sentaba a su lado. «¿Está bien?», se encogió de hombros. «Beber whisky no es divertido. Creo que es para tomarlo a sorbos», le confesó, «y disfrutarlo, no para tomarlo de un trago en la ladera de un acantilado». Él se encogió de hombros de nuevo, y ella cedió al deseo constante de intentar arreglarle el pelo. Era más fácil evitarlo ahora que lo llevaba más largo y recogido, al viento. El peso extra reducía su estado de nido de pájaro a niveles manejables, siempre y cuando se esforzara con regularidad. Lo que no esperaba era que él cerrara los ojos y se dedicara a sus cuidados con un suspiro. Eso le detuvo las manos por un segundo antes de que pudiera continuar con los sentimientos agitándose en su garganta. «Ojalá no te fueras», susurró, tras un silencio tan largo que ella ya había asumido que dormía. Fue una confesión egoísta y culpable, pero no le reprochó nada. «Deseo que viniera. Lo sé, pequeña águila, vas a ganar». Ella le sonrió, más segura de la confianza que él tenía en ella. Era la misma fe inquebrantable que tenía en su Quidditch. En su mente, ambos eran fuerzas imparables e inmutables a tener en cuenta, y recordarlo le conmovió profundamente. Ella no estaba segura de cómo sucedió. En un instante, ella estaba inclinada sobre él, jugueteando con su cabello. Y entonces, esos ojos verdes se abrieron de nuevo, y todo se volvió un poco borroso, y sus labios estaban contra los de ella, y ella estaba recostada, agarrándole el cabello con la mano para mantenerlos allí. Y estos no eran los besos que le había dado para hacerlo sonrojar cuando hacía algo particularmente digno de elogio. Esto era algo completamente diferente. Sus labios se movían contra los de ella como si supiera lo que hacía, con una facilidad practicada que estarían discutiendo en algún momento, y pareció extenderse por interminables momentos de dicha hasta que terminó abruptamente. Él se echó hacia atrás respirando agitadamente y se quedaron sentados allí unos segundos en su cama, mirándose fijamente. «Debería irme», dijo el primero, porque ella estaba paralizada por la indecisión. Debería. Pero una parte de ella le gritaba a sus manos temblorosas, diciéndoles que levantaran los botones de su camisa y lo tiraran de nuevo hacia ella. Se oían más voces, gritando por encima de esa, desde «abofetéalo» hasta «es tu hermano». Se tambaleó unos pasos por la habitación, pero se detuvo en la puerta. Parecía que le costaba encontrar las palabras.
Fleur solo podía mirarlo, respirando con dificultad y sintiéndose acalorada e insegura. Tú deberías, simplemente ganar el torneo. Dijo al fin, voy a jugar Quidditch. Seré el mejor buscador y, te compraré una mansión y lo que quieras, y la llenaremos de niños. Todo salió en un torrente que se ahogó allí, y, rojo de ira por lo que había dicho, salió disparado. Oh, ¿qué? Se acaban de besar. Luke parecía incrédulo. Menuda tontería, me estás dando largas, riéndote. Harry se rió. Sí, corrieron rumores sobre eso durante meses. Fleur lo miró con una ceja arqueada. Yo no los empecé, le dijo, mirándola con diversión, y te fuiste unos días después, así que nunca supiste todo el panorama. ¿Qué historias tan sórdidas contaron? Luke resopló. Sí, bueno, acabo de perder una docena de apuestas, así que trata de mantener en silencio tu casta versión de los hechos. Sí, no había nada de casto en ello. Se defendió Fleur con vehemencia, pero Luke simplemente puso los ojos en blanco. Fue bastante casto, comparado con los rumores que la mayoría creía, admitió Harry en voz baja, y ella se sonrojó como si no hubiera pasado casi 30 años. Fingiste pérdida de memoria, lo acusó en lugar de abordar el tema. Cobarde, se rió. Sí, lo hice, ¿verdad? No pareció perturbarlo en absoluto, pero señaló la ostentosa sala donde todos bebían y charlaban. Pero lo seguí. ¿Y cómo fue tu cuarto año? Le preguntó Gaby a Luke, pues sabía todo sobre el torneo de los tres magos, pero menos sobre los días de conquistador de su hermano mayor como el galán angustiado de Beauxbatons. Luke, que no quería agasajar a esta bruja en particular con historias de sus conquistas adolescentes, comenzó diciendo, absolutamente brutal, Harry Potter era un hombre poseído. Es su mirada, se oía decir a Jan en el entrenamiento, mientras Harry gritaba órdenes a sus perseguidores, se ha vuelto completamente loco. Pero entonces su joven capitán se giró hacia ellos y los bateadores se separaron para entrar en la jugada, por temor a que centrara toda su atención en ellos. Era un capitán riguroso, trataba a cada uno de ellos como si también aspiraran a jugar en el próximo mundial. Salvo Luke, ninguno soñaba con el estrellato deportivo, pero se mantuvieron firmes buscando la gloria, y los Eagles tuvieron una temporada de récord de ese año. Ganaron todos los partidos, atraparon todas las snitch, y la única vez que no superaron los 300 puntos fue cuando su capitán atrapó el balón de oro en el aire a los 3 minutos de partido para terminar el partido 160-0. Fuera del campo, Luke por fin conseguía la atención que esperaba a los 11 años. Su amigo se había aficionado a leer donde quiera que iban, tumbado en una SUV o comiendo en el balcón, daba igual. Iba a presentarse a los exámenes de historia de la magia y transformaciones a finales de año con los de sexto. Era casi inaudito, pero Madame Maxime lo había aprobado, parecía que sus planes de graduarse pronto iban por buen camino. Su distracción con los libros no logró frenar la oulide de brujas que lo anhelaban. Algunas rebotaban en su escudo de desinterés y caían en el regazo de Luke, pero en general, su fría indiferencia solo les echaba leña al fuego. Algunas de las más optimistas de la manada de Potter se estaban volviendo realmente peligrosas, y sus intentos de infiltrar pociones de amor se volvían cada vez más erráticos a medida que avanzaba el año. Una en particular destacaba, Madeleine Garny. Las fosas nasales de Fleur se dilataron, los otros dos hicieron una mueca visible y Luke solo pudo parpadear y mirarlos a todos, confundido. No digas el nombre, le susurró Gaby en voz baja, como si intentara no encender la mecha que era Fleur Delacour hablando demasiado alto. ¿Qué? Preguntó tontamente, completamente ajeno a todo. La que no debe ser nombrada, añadió Gaby, créeme, no vale la pena. Continuó cuando él la miró con incredulidad. Evidentemente más valiente que sensato, Luke se volvió para mirar a Fleur. ¿Qué, vieja vaca? Vamos, Fleur, no hay competencia. ¿Estás celosa de eso? No tengo celos de nadie, dijo con altivez, pero obviamente la estrategia de desarme de Luke la apaciguó. Ella fue la única que se metió en las garras de Fleur, nunca se lo perdonará, le dijo Gaby a Luke. Bueno, duró poco, no podía creerlo, cuando empezaste a dejar.
Su voz se apagó al ver la mirada que Harry le dirigía, o quizás la mirada que Fleur le dirigía. Se aclaró la garganta e intentó alejarse bruscamente. Entonces, cuéntanos sobre el torneo. Oh, Fleur fue a Inglaterra, compitió y ganó. Oh, ¿qué decías de mi querida Maddie? Le espetó Fleur a Luke, mientras que Harry no pudo contener la risa ante su descripción del torneo. ¿Lo era? Miraba a Gaby en busca de ayuda, pero la joven Delacour estudiaba atentamente el contenido de su vaso mientras su hermana mayor lo fulminaba con la mirada. Sí, algo sobre tu incredulidad, cuando Harry empezó a dejarse. ¿Dejar qué? Fleur Delacour tenía un don para hacer sentir a la gente como niños malcriados. Algo en el tono cortante y el ángulo de ataque los hacía sentir como su madre decepcionada, que ya sabía que habían actuado mal y que ya no habría mentiras al respecto. Nada en realidad. Luke estaba dando largas, solo quería hacerle saber que los vio. Soltó una risita forzada y tensa, que salió más bien como la carcajada nerviosa de una hiena. Harry lo sacó de su apuro inclinándose hacia adelante y susurrándole algo a Fleur que los otros dos no captaron. A su encantador susurro le dio un beso justo detrás de la oreja. Lo vieron reclinarse con una Victoria petulante mientras ella se ponía visiblemente erizada. ¿Te acuerdas de Ginny Weasley?, le preguntó Harry a su amigo para cambiar de tema. Mundial 2006. ¿Buscador de inglés?, preguntó Luke, aprovechándose de su charla. Sí, dijo Harry riendo, ¿alguna vez te conté que ella logró darme una poción de amor? Decir que Hogwarts fue anticlimático sería quedarse corto. Harry y los Delacour se aparecieron en la pequeña aldea de Hogwarts para pasar el fin de semana viendo a Fleur en la primera prueba. Hacía un frío glacial, un día desolado, con 5 centímetros de nieve cubriéndolo todo. Aparecieron en la calle con un chasquido, y Harry, que llevaba una camisa de vestir arremangada hasta los codos y un chaleco de seda, no se impresionó al instante. Se arrodilló y Gaby se subió a su lomo para que la pudiera cargar. A sus 8 años, ya estaba un poco grande para que la llevaran en brazos, pero ella no estaba dispuesta a aceptarlo, ni tampoco quienes la rodeaban. Entraron a toda prisa al pub de la calle principal, estaba poco lleno, y Richard se puso a reservar algunas habitaciones. Harry, en retrospectiva, tenía un poco de complejo con Inglaterra en aquellos tiempos. Sentía una lealtad férrea hacia los Delacour, los Mountbatten y, sobre todo, hacia la selección francesa. Era inglés, y sus compañeros de clase no tardaron en recordarle, durante su primer año de instituto, que esa sangre corría tan hondo que, como mínimo, podría ser usada en su contra. Técnicamente, había estado en el país unos meses antes para el Mundial, pero la verdad es que aquello parecía más bien un viaje a Bulgaria, dados los preparativos para acampar. Por lo demás, era la primera vez que volvía desde la infancia. Considerándolo todo, probablemente podría haber sido peor. Richard era un consumado buen deportista, como un padre que hubiera arrastrado a su reticente familia a un campamento y se hubiera negado a ceder ante sus quejas. ¿Esta es la carta de vinos?, preguntó Elise, justo cuando Harry, mirando a la chimenea, levantaba una ceja y decía, hay un poco de corriente de aire. Bagman, gritó Richard con genuina sorpresa, pero también ignorando convenientemente sus críticas. Un hombre chispado bajaba las escaleras. A Harry le resultaba vagamente familiar, pero no lo suficientemente reconocible al instante como para captar su atención. Miraba fijamente la puerta que acababa de abrirse, dejando entrar a quien debía ser un estudiante de Hogwarts. Bagman, que se tambaleó ligeramente y luego se acercó con paso tranquilo, tuvo que entrecerrar los ojos a Richard un segundo antes de exclamar, Delacour. Luego, al estrecharle la mano a Richard, sus ojos se posaron en la hermosa mujer de cabello plateado que estaba a su lado y se abrieron de par en par al reconocerla. Caray, es tu hija la que compite. Harry miró con desdén al inglés borracho y ruidoso, solo para que los ojos de éste repitieran la misma sorpresa. ¿Y tú eres el maldito Harry Potter? Harry miró de reojo a Elise, quien solo hizo una mueca y se encogió de hombros. Ah, qué pena, no hablo inglés, ofreció con desprecio y con una sonrisa falsa y se volvió hacia Richard.
¿Me das un whisky de fuego?, preguntó en francés, y pareció que Richard lo estaba considerando antes de que Elise lo rechazara, también en francés. Al parecer, Bagman había tenido tratos con Richard cuando ambos eran jóvenes y trabajaban en sus respectivos ministerios. Parecía bastante decente, salvo por su constante algarabía y su carácter generalmente ebrio. Harry no fue tan caritativo en su evaluación en aquel entonces, pero buscaba razones para menospreciar cualquier cosa al norte del canal. El pub se llenaba a un ritmo constante, y al poco rato todos vieron entrar aquella familiar cabellera plateada con otras dos chicas vestidas de azul Beauxbatons. Las tres llevaban pañuelos en la cara y parecían desdichadas. Harry se bajó del taburete en cuanto la vieron. Atraía miradas, lo sabía, mientras cruzaba la barra hacia ella. A él no le importó, y al parecer a ella tampoco, pues lo abrazó en cuanto lo vio. Durante ese abrazo, se dio cuenta de que los 23 días desde que ella se fue a Inglaterra eran el periodo más largo que habían estado separados desde que se conocieron. El abrazo se prolongó, y ambos recordaron aquella noche en su habitación cuando se separaron, pero Harry la había echado demasiado de menos como para dejar que esas cosas lo mantuvieran callado e incómodo. «Este lugar es horrible», espetó a modo de saludo, llevándola hacia sus padres. ¿Es mejor la escuela? No, siempre hace frío, llueve casi todos los días y toda la escuela es de piedra. Saludó a sus padres y lo arrastró hasta la barra, tomándolo de la mano. «Tráeme un whisky de fuego», le dedicó su mejor sonrisa pícara, y ella lo miró con aire imperioso, sopesando si debía recompensar semejantes tácticas. «¿Qué frío hace aquí?», se frotó los antebrazos expuestos con lástima. «Tienes que beberla aquí», le advirtió, y él asintió con entusiasmo, sorprendido de que hubiera funcionado. Ella pidió la suya y se la bebieron de un trago con la audaz inexperiencia de los adolescentes. Le quemó la garganta y le dolió mientras se esforzaba por tragar con la mordaza. Fleur tosió, pero se echó a reír al ver su mueca de dolor. Recuperaron dos de las extrañas cervezas inglesas bajas en alcohol y volvieron a la mesa de los de licor. Fleur se deleitaba peinando a Gaby mientras Richard la interrogaba sobre el torneo. Harry era plenamente consciente de las miradas puestas en su pequeño grupo. Podía observar a la multitud y ver, por quien miraba obedientemente hacia su mesa, que había estado observándolas antes que él. Algunas, todas brujas, ni siquiera apartaron la mirada cuando pasó sobre ellas. Una mirada pelirroja de ojos maranes, a solo unas mesas de distancia, esperaba con ansia su oportunidad de sonreírle tímidamente, pero parecía ensayada. Se detuvo un segundo en su saludo con la mano, sonriendo con afectación, antes de posar la vista en un par de grandes ojos azules enmarcados por una cabellera rubia. Harry parpadeó, casi creyendo por un instante que estaba mirando a una prima Bella. «Fleur, ¿quién es esa?», dijo Fleur con cariño, con una mano sobre el corazón. «Lunacita, necesito escribirle». «¿Luna?», preguntó Luke. «Luna Lovegood. Fue la hija adoptiva de Fleur mientras estaba en Hogwarts», le contó Gabriel. «Era tan linda», dijo Fleur con fiereza, como si le doliera lo linda que era la niña. «Y completamente loco», le dijo Harry a Luke, «absolutamente loco». Luke se rió cuando Fleur le dio un codazo a Harry en las costillas, no muy suavemente. «Sí que lo es». Él rió para defenderse y ella le lanzó una mirada asesina. Él la atrajo más hacia sí para que no pudiera golpearlo con un buen ángulo y le dijo a Luke, «Qué linda chica, pero tiene una explicación magizoológica ficticia para todo, desde un estornudo hasta las prácticas de guerra Magel. Nada de lo cual puede probar, y cualquiera que lo cuestione es un ingenuo y un tonto». Una vez me dijo que el bombardeo alemán de Londres durante esas guerras Muggles era en realidad la época de apareamiento de Snorlaxes con cuernos arrugados o algo así. Fleur intentaba no sonreír, en solidaridad con su excéntrica amiga inglesa. «Hablabas de niñas y sus pociones tontas», le dijo a su esposo. Parecía que le preocupaba mucho menos esta bruja inglesa que la bruja innombrable. «Ah, sí», entonces después de la primera prueba, la diferencia entre Harry y Fleur era una cuestión de agencia. Fleur no pudo evitar sentirse impotente mientras lo observaba saltar por los aires esquivando balas de cañón de hierro,
por lo tanto, se oponía ferozmente a todo lo relacionado con el Quidditch. No podía protegerlo allí, y no importaba que no necesitara protección, instintivamente, se sentía inclinada a acogerlo bajo su protección y abrigarlo con seguridad y calidez. La única razón por la que no había puesto fin al Quidditch hacía tiempo era porque lo amaba, y estábamos en el siglo XX, y usar la magia de las velas para aplastar toda resistencia y someter a tu pareja a tus caprichos estaba muy mal visto. Por otro lado, Harry tenía una confianza suprema en las habilidades de Fleur, se consideraba el amo de los cielos, y ella era la dueña de todo lo demás. Ella no necesitaba su protección ni su ayuda, y él la apoyó con entusiasmo mientras se enfrentaba al dragón. Lo hizo genial, por supuesto, y Harry abucheó ruidosamente cuando el director de Durmstrang le quitó demasiados puntos por una falda chamuscada. Ella iba en cabeza, el campeón de Hogwarts había recibido medio cuerpo lleno de fuego de dragón, y mientras recuperaba su huevo y salía, tuvieron que brindarle atención médica. El archienemigo de Harry, Cran, salió ileso, pero causó la destrucción de varios huevos, algo que su director ignoró rápidamente, pero que los demás jueces compensaron con su parcialidad en la puntuación. Esa noche, Harry se sentó en una de las mesas de Hogwarts para disfrutar de un gran banquete, entre Fleur y aquella niñita del pub con los ojos muy abiertos. «Eres Harry Potter», dijo ella soñadoramente, mirándolo. Fleur la había presentado con un cariño que le decía que no podía fingir una barrera lingüística. «Sí, soy Harry Potter», respondió él, un poco desconcertado. «Eres bastante famoso por aquí, ¿sabes?», le dijo, y él no lo sabía del todo. «Por lo que he oído, fue una sorpresa bastante desagradable cuando no apareciste en Hogwarts, pero me pregunto si serías famoso de no ser por tu ausencia». Él no sabía qué decir a eso, ella tenía una extraña manera de hablar, abordaba directamente los puntos que uno esperaba que respondiera y luego se detenía para darte la oportunidad de responder cuando parecía menos conveniente. Bueno, he vivido en Francia toda mi vida, ¿por qué no iría a Beauxbatons? Parecía que bastantes estudiantes de Hogwarts a su alrededor estaban al tanto. «Me gustaría poder ir a Beauxbatons», dijo con nostalgia y una sonrisa. «He oído que es un lugar encantador». Harry solo podía mirar a Fleur, que pasaba los dedos por el cabello de la niña y reacomodaba la forma en que caía sobre sus hombros. «Debemos invitarte este verano, Luna, insisto», le dijo en lugar de comentar la conversación. La niña parpadeó y le sonrió radiante. «Sí, me gustaría eso». Entonces, Harry recibió una palmadita en el hombro. Se apartó de la desconcertante conversación de Fleur y Luna para ver a una bruja vagamente familiar de pie en el pasillo, detrás de ellas. Era quizás un año menor que él, con el pelo largo y pelirrojo y grandes ojos maranes y dulces. Tardó un segundo en recordar que la había visto en el bar el primer día. «Hola, me llamo Ginny», dijo con un leve rubor. Él abrió la boca para intentar despedirla cortésmente, pero ella se adelantó. «Solo quería invitarte a nuestra mesa», señaló la mesa del fondo, contra la pared, la roja y dorada. «Es la casa de Gryffindor, la de tus padres, tú también habrías estado». Su voz se fue apagando, esperanzada. Una sacudida de sorpresa lo recorrió ante la mención casual e inesperada de sus padres. A esto le siguió una astuta reevaluación de esta chica, estaba dispuesta a jugar sucio, y por desgracia para ella, la habían escuchado. Fleur se giró hacia el pasillo y, sin dejar de evaluar a Ginny con una mirada amenazadora, le dijo a Harry: «Prueba la tarta de melaza, Harry». Los elfos de Hogwarts se superaron. Luego cambió a inglés mientras se la miraba con expresión divertida. «¿Podemos ayudarte, pequeño?». La bruja inglesa se irritó ante su condescendencia, pero Harry se giraba hacia la mesa con el pretexto de inspeccionar los postres para disimular la risa. Ella le lanzó una última mirada, luego una sonrisa falsa a Fleur, y se giró en el acto para retirarse derrotada. «Oh, ¿en serio, cómo pudieron tardar 2 años más en volver a vivir juntos?», preguntó Luke, exasperado. «No estuviste ahí en los tiempos difíciles», dijo Gabby con tristeza. Harry, que había logrado calmar a su esposa después de mencionar al intruso y mantenía su buen humor con historias de Ginny Weasley,
se apresuró a hacerla hablar. Entonces, descubriste la pista del huevo. Decir que Hogwarts fue una decepción sería quedarse corto. Toda la delegación de Beauxbatons lo contemplaba con desolación. Acurrucados para calentarse fuera de su vagón en el gélido otoño escocés, sus directores intercambiaban saludos. El colegio no le convenció durante toda su estancia. Lo único bueno del lugar eran la comida de los Elfous y Luna Lovegood. La primera no era mejor que la de Beauxbatons, pero cuando vio Koukaubin en esa primera comida, se le iluminó el corazón al darse cuenta de que no tendría que pasarse el resto del año comiendo carne demasiado cocida con salsa. La segunda era una belleza única de Hogwarts y le cautivó al instante. El patito perdido estaba sentado solo en la mesa azul, con varios asientos vacíos a su alrededor y un libro sobre la mesa, delante. Fue la combinación del color de la escuela, los rasgos de una vela y la familiar imagen de una niña inglesa solitaria leyendo en la mesa lo que atrajo a Fleur aquella primera noche en Hogwarts. Sus compañeros la siguieron y esa se convirtió en su mesa. La mayoría de las veces se les veía sentados alrededor de la pequeña Luna Lovegood, quien siempre parecía confundida y eufórica con la compañía de la estudiante francesa mayor. Luna despertó en Fleur un instinto muy similar al que sentía a menudo por Harry. Quería abrazar a la niña, meterla en su bolsillo y protegerla del mundo. Por supuesto, la eligieron campeona de Beauxbatons. Se permitió una pequeña sonrisa victoriosa al cruzar el comedor delante de los estudiantes de Hogwarts, pero dejó escapar un suspiro tembloroso al cruzar la puerta hacia la sala de trofeos contigua. Crumb se quedó de pie junto al fuego, incómodo, así que ella cruzó para unirse a él, preguntándose si la reconocería de la Copa Mundial. «Hola, soy Víctor», dijo cortésmente en un inglés con acento, evidentemente sin reconocerla, pero tuvo la fuerza de ánimo para no dejarse deslumbrar por su atractivo pasivo. «Sí», dijo ella con una sonrisa, «nos conocimos, de hecho, en el Mundial». Él pareció confundido por un segundo antes de que una sonrisa le dibujara el rostro. «Con Harry Potter, se rió. «¿Es tu amigo íntimo?» Le costó encontrar el tono adecuado. Ella se irguió y asintió, porque técnicamente no se había equivocado, aunque supiera a qué se refería. Le pedí a mi gente que lo investigara. Tenía una mirada ávida, una que ella reconoció a la perfección y que no le gustó nada. «No creo que se equivocara al encontrarme en el aire, La puerta se abrió de nuevo y ambos se giraron para ver entrar a la campeona de Hogwarts, quien se libró de tener que jugar a ser la entusiasta novia de Quidditch de Harry Potter ante Viktor Krum. Madame Maxime le avisó de los dragones unos días antes de la prueba y no tuvo problemas para idear su canción encantada para calmarlo. En cuanto oyó el chirrido del huevo, supo que era un cirnino, y pasó los meses siguientes temiendo su inminente nado. El baile de Navidad fue una experiencia singularmente incómoda. La directora le dijo que no había manera de que pudiera traer a Harry de vuelta y que debía asistir como campeona. Aceptó la invitación del primer chico que pudiera ofrecerla sin babear, con la esperanza de que su resistencia a su encanto se mantuviera durante un baile. No fue así, y tras unos cuantos bailes y un breve altercado en el jardín improvisado, dejó a su cita para refugiarse en el carruaje. La mañana del 24 de febrero fue, como era de esperar, gélida. Fleur no estaba contenta. No tenía nada que ver con llevar traje de baño en una plataforma sobre un lago escocés en pleno invierno. No, era porque la noche anterior el profesor Dumbledore había pasado por el carruaje de Beauxbatons y había pedido hablar con Harry mientras ella estaba sentada con su familia en la sala de estar del carruaje. Los dos se habían ido y no habían regresado. Fleur sospechaba que al menos un puñado de personas en esta escuela conspiraban para que Harry volviera a Inglaterra a tiempo completo, principalmente Dumbledore y esa chica Weasley. Miró con furia a los jueces, buscando su nido de pájaro entre ellos, hasta que se hizo el gran anuncio. Harry estaba en el lago. Puso los ojos en blanco. Iba a ser insoportable después de esto. Lo cual él era, no lo fue. En cierto modo eras, dijo Gaby con sentimiento de culpa. ¿Y tú, Gaby?, preguntó Harry, mirando a las dos chicas, ofendido. Luke, sabiamente, guardó silencio,
pues se había metido en la boca demasiadas veces esa noche. Nunca fui, no lo hice como. Bueno, te pusiste muy malhumorado después de ese año. No, eso no tiene nada que ver con la tarea, objetó indignado. Nunca dije que sí, se defendió Gaby, solo que te pusiste un poco insoportable después de eso. Claire se rió, pero le dio una palmadita en el pecho a su esposo para consolarlo. Así que ganaste la segunda prueba, dijo Luke, mirando a Claire, y luego la tercera prueba fue en junio. No, te estás saltando lo más importante, le dijo Gaby, acomodándose en su silla con una sonrisa dirigida a su hermana. Claire llegó a la ciudad de las sirenas casi al mismo tiempo que el campeón de Hogwarts. Una mala racha con una manada de Grindelwalds la había frenado, pero esas criaturas ligeramente oscuras eran más una molestia que otra cosa. Nadó con fuerza, incluso mientras una llamarada roja se movía lentamente por el agua tras ella, estrechándose, evitando a Cedric. Cram había entrado en la refriega y, como era el más alejado de los rehenes, había abierto el fuego con un aturdidor. Claire se zambulló un poco más para nadar sobre el lecho del lago y, bajo la lluvia de hechizos intercambiados, obtuvo ventaja. Cram centró su atención en ella brevemente, pero ella lo protegió del ataque y se vio obligado a volver a centrarse en Cedric. Los Traitons estaban reunidos alrededor de un pedestal de piedra. Ella pateaba el agua por la calle principal con cansancio. Sin embargo, no atacaron, la mayoría parecía interesada en observar el duelo que se desarrollaba tras ella. 3 figuras estaban atadas al edificio de roca, meciéndose débilmente con la marea. A la izquierda, una chica asiática con el pelo largo y negro desparramado. A la derecha, una chica de pelo enmarañado, más o menos de la edad de Harry. Claire las reconoció a ambas como las acompañantes del baile de Navidad de su competencia. En el centro estaba Harry, con su ridículo atuendo de primavera en el sur de Francia. Se negaba a abrigarse, como si fuera una protesta desacertada contra la existencia de Escocia, al parecer. Ella cortó las cuerdas que lo sujetaban y lo agarró del brazo, ascendiendo hacia el aire y la victoria. Cualquier hechizo que lo cubría se rompió en cuanto salieron a la superficie. Respiró hondo y luego maldijo. ¡Qué frío hace! Tenía los labios azules, estaba segura de que los suyos también. Llegamos primero, asintió, agotada tras casi una hora nadando y arrastrando su cuerpo hasta la superficie. Afortunadamente, su pequeño caballero tomó parte de esa carga, avanzando a flote hacia la plataforma y tirando de ella. Un equipo de estudiantes, dirigidos por la enfermera jefe, les dio mantas y pociones para la fiebre. Se acurrucaron juntos, temblando lastimosamente, mientras esperaban a que los otros 2 salieran a la superficie. Cedric fue el siguiente, Cram el último. Eso dejó a los 2 chicos en un empate bastante reñido una vez repartidos los puntos, con Claire con una ventaja considerable. Intentó sentarse erguida y adoptar una expresión majestuosa de suficiencia, pero todo su cuerpo se convulsionaba en el aire gélido de media mañana. Se repartió otra ronda de pociones, y esta vez tuvo un efecto mayor. Al menos ahora podía hablar sin que le castañetearan la mandíbula. Vamos a cambiarnos, dijo ella, tirando de Harry hacia el carruaje, donde se sentía un calorcito muy dulce. Él la siguió con lentitud, trotando a regañadientes por el césped con la cabeza gacha. Vamos a la escuela, dijo con impaciencia 20 minutos después, cuando se pusieron ropa seca y se sentaron en su habitación, en el carruaje. La fiesta no es hasta dentro de unas horas, dijo ella, mientras se peinaba el cabello ahora que estaba mágicamente seco. Sí, bueno, solo quiero subir, podemos esperar en el pasillo. Resopló, porque eso definitivamente no iba a pasar. Quiero intentar encontrarla. Luna, preguntó, pero solo le prestó atención a medias. Ginny, eso la distrajo. Se quedó paralizada y sus ojos se posaron en su figura en el espejo. Estaba sentado en su cama, mirando la pared en dirección a la escuela. ¿Qué? Dijo con frialdad. Él ni siquiera parpadeó. Subamos a la escuela, repitió, y ella notó esta vez el tono hueco de su voz. Tenía un rubor tenuísimo y una mirada atónita. Harry, ronroneó con firmeza, ven aquí. Él no se movió.
Ella extendió su seducción y rozó su mente experimentalmente. Nunca había sentido algo así, pero podía deducir bastante bien lo que estaba sucediendo. La cadencia normal de sus sentimientos se vio interrumpida, saturada y entorpecida por algo más. Era como si su mente fuera una alfombra blanca y exuberante, sobre la que alguien hubiera derramado vino tinto. Algo extraño se había impregnado en sus fibras, silenciando sus pensamientos y coloreando sus sentimientos. Ella se envolvió en su mente, con manchas y todo, y esta vez le infundió el deseo de escuchar su orden al decirla: «Ven aquí, Harry». Giró la cabeza lentamente hacia ella, parecía estar forcejeando consigo mismo, como si su cuerpo lo exigiera, pero solo con su ayuda lograron que su mente se alineara. Se acercó a ella y ella se deslizó en el pequeño banco frente a su tocador. Lo jaló para que se sentara cuando su orden de sentarse no surtió efecto. El atractivo de Bella era más fuerte con el contacto físico, por eso evitaba a la gente como regla general, pero ahora colocó ambas manos en su rostro. «¿No quieres ver a Ginny?», le informó. Podía sentir la parte cuerda de su mente luchando por estar de acuerdo con ella, los efectos de la poción lo impedían. «Claro que sí», dijo vagamente, y forcejeó para liberarse de sus manos en señal de lealtad a su amada bruja inglesa. Ella no lo soltó, sino que luchó contra la corriente de su mente, obligándolo a conformarse. Lo obligó a mirarla fijamente, obligando a su mente a absorber su belleza y concentrarse en ella incluso mientras intentaba volver a la pelirroja. «¿Quién es Ginny?», replicó ella, y él abrió la boca para responder, pero parecía haberse quedado sin palabras. «Es hermosa», dijo con aire soñador tras una larga pausa en la que la poción se agitó violentamente para seguir motivándolo. No funcionaban muy bien cuando la persona envenenada no tenía ni idea de quién era. Solo podía operar basándose en haberla visto una vez, así que la poción solo exageraba ese encuentro. Ella lo sabía, pero aún así gruñó un poco a su cara de tonto mientras se la anhelaba a la chica. «¿Soy más hermosa que ella?». Ella vertió su propio anhelo en el atractivo, haciéndole desearla. Su magia empática se enfrentó a la magia química, el campo de batalla era su pobre mente aturdida. Él dudó casi un minuto en silencio sobre la pregunta. Ella acercó su rostro al suyo y lo obligó a mirarla a los ojos mientras reflexionaba. «Sí», sonrió, mitad a él, mitad a su propia victoria. Los efectos de la poción eran intensos, una dosis de 24 horas trabajando a destajo para mantenerlo bajo su control ante su interferencia. «Entonces quédate conmigo, no vayas con ella», habló en voz baja, y en realidad no importaba lo que dijera, solo expresaba los sentimientos que forzaba hacia él. Él se tambaleaba ligeramente, deseando ponerse de pie y sentarse al mismo tiempo. «Pero, quiero», dijo lastimeramente, mientras sus ojos se dirigían de nuevo a la pared en dirección a la escuela. «¿Quieres besarme?». Sus ojos se desviaron rápidamente hacia atrás, hacia abajo, y se fijaron en sus labios. Estaban cerca. Ella aún sostenía su rostro, él se inclinó ligeramente y ella ronroneó su aprobación en su mente mientras él sucumbía. Era tan ardiente e intenso como en su habitación, alimentado por whisky de fuego, más aún, porque éste lo alimentaba a ella. Sus labios contra los suyos encendieron el deseo y la lujuria que albergaba bajo llave. Su propia pasión, a su vez, se filtró en él a través de la seducción y aumentó su fervor. Era un círculo vicioso, peligroso y vibrante, exclusivo de las relaciones Bella, y lo experimentaron allí por primera vez. Quemaron la poción de amor de la niña tonta en menos de 15 minutos de besos abrasadores. Su mente se sobrecargó casi al primer contacto de sus labios y terminaron en el suelo junto a su tocador. Ella se sentó sobre su estómago y lo sujetó bajo sus labios, envolviéndolo con fuerza en su abrazo mental, para poder expulsar la influencia de la niña en él. Se separaron jadeando y ella lo soltó mientras las últimas manchas se desvanecían. «Claire, ese fue el momento en que realmente te diste cuenta de que me amabas», le dijo en broma, y él no la contradijo. Parecía un poco nervioso al oírlo. «Gaby», notó Luke, también tenía la cara un poco roja. Luke bajó la vista hacia su bebida. Era la segunda, y eso no tenía sentido porque se sentía borracho. Tenía la cabeza aturdida y un poco de calor en el cuello.
Luke Bennett no conocía la magia Bella lo suficiente como para reconocer los efectos combinados de las dos chicas. Su control era débil debido al alcohol y sus atractivos, excitados por la historia. Harry tenía un vínculo casi constante con su esposa, mucho más fuerte que la conexión superficial pasiva que afectaba a Luke, y estaba demasiado absorto en ella sentada en su regazo y reviviendo esa escena como para darse cuenta de que su amigo estaba siendo absorbido. Pero Fleur lo atrapó, vio cómo sus ojos vidriosos se deslizaban de ellos, sentados en el asiento compartido, hacia su hermana, quien captó la mirada de Luke y comprendió lo que sucedía. Esbozó una peligrosa sonrisita de deleite, y su atractivo dejó de ser, de repente, completamente accidental al rodearlo, atormentando los límites de su mente. Él le sonrió con torpeza en respuesta a su propio deleite. Fleur se puso de pie y jaló a Harry con ella, él subió sin quejarse. «Ven, mi corazón», ronroneó, tomándolo de la mano para jalarlo hacia la puerta. «Me prometiste un hijo», susurró mientras dejaban a Gaby en la habitación para abalanzarse sobre su presa. «Y esto va a ser largo, no necesitas leerlo si todo estuvo bien aquí, pero si estás un poco frustrado porque estoy pasando por alto tanto, permíteme mi defensa, luché mucho conmigo mismo para terminar este capítulo con un poco de Dumbledore para darle a FAIC una salida mediocre de los Horrocruxes. Decidí no hacerlo, ni incluir ninguna escena en el cementerio, porque de eso no va este FAIC. Si eres como yo y no puedes soltar del todo la necesidad de vincularlo al canon, te presento estos antecedentes para tu aprobación. Dumbledore se ha tomado la casa de Horrocruxes mucho más en serio a lo largo de los años y ha progresado mucho con ellos. Antes de la segunda prueba, cuando se llevan a Harry y lo ponen en una siesta mágica para la prueba, el Horrocrux en él se destruye, la copa nunca fue un traslador y nunca usa la sangre de nadie más. Harry regresa a Francia y solo viene a Inglaterra profesionalmente después de esto. Alguien más se ocupa de Voldemort, no sé quién ni cómo, porque estoy averiguando todo eso y caminando por esa línea en otro proyecto y empecé a escribir este expresamente para tomarme un descanso de la pesadilla de volver a contar GOF de una manera interesante después de que la mitad de todo lo que hay es un recuento de GOF. Finalmente, he recibido algunos comentarios sobre de quién quiere la gente ver escenas, como Sirius, Ron Diagonal Hermione, Remus, etc. y quiero darle a la gente ese dulce contenido, pero realmente no tiene sentido para esta historia, no hay ninguna razón real para que Ron o Hermione se acerquen a Harry en sus limitados viajes a Hogwarts ni él les daría la hora del día, sin embargo, cuando llegue al final de esta historia planeo tener una especie de epílogo continuo, es decir, iré añadiendo aleatoriamente al final escenas que se me ocurran en este universo pero que no encajen en la narrativa que estoy contando aquí, las incluiré allí. En cuanto a Sirius y Remus, bueno, buscarían a Harry, y eso es todo lo que diré por ahora. Smack. Capítulo 8 Territorio de paso elevado en el que Gaby descubre su lugar y Erian descubre el secreto de su padre. A veces, durante una noche en la cama con Fleur, sus instintos más aviares se apoderaban de ella. Esto siempre ocurría mientras dormían. En algún momento de la noche, evidentemente, se cansaba de los brazos molestos que la rodeaban y se sentía insatisfecha con la cantidad de cuerpo expuesto que su amante mostraba al mundo. En las mañanas siguientes, Harry se despertaba, con dificultad para respirar, con una Fleur acurrucada durmiendo sobre su pecho. La mañana siguiente a la llegada de la familia Bennet fue una de esas mañanas. Nunca dejaba de hacerle llorar de risa, con su cabello, habitualmente impecable, desparramado y desordenado mientras yacía acurrucada, temblando sobre él. Ella, a su vez, siempre se avergonzaba y lo castigaba por su risa con una frialdad forzada mientras se preparaban para el día. Sin embargo, hacía tiempo que había superado su fingido enojo, y sabía que debía ser demasiado cariñoso hasta que ella ya no justificara su maldad. Era un ciclo cómodo de la casa Potter que él apreciaba. Erian y Jean-Luc querían volar, a Lilian le daba igual, y Peter era unos años mayor que el hijo mayor de Harry y no quería otra cosa que ser torturado y comportarse como un adolescente.
Los dos menores se separaron después del desayuno y Harry lo siguió porque a Arian no se le permitía volar sin el presente. ¿Dormiste bien, Luke?, preguntó Fleur mientras añadía azúcar a su segunda taza de café. Lo dijo con inocencia, pero miraba fijamente a su hermana, que le devolvía la sonrisa. Sí, lo hizo, respondió ella por él y su hijo, aún sentado a la mesa, gimió y se apartó para seguir a su hermano al patio. Luke tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no se trataba de él, eran bromas entre hermanas, simplemente tuvo que aguantarlo. Lo sé, dijo Gabriel con la misma inocencia hacia Fleur. Pude oír tus ronquidos. Fue en ese momento que Lilian salió de la cocina. Su tía simplemente se rió de su retirada y ahora que no había niños presentes, se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Luke, un poco demasiado cerca de la comisura de la boca para ser inocente. Quiero ir de compras hoy, anunció con entusiasmo, y Fleur se alegró, porque le pareció una idea maravillosa. Tienes que llenar unos zapatos muy grandes, cariño, dijo Fleur con compasión, dándole una palmadita en el hombro a Luke mientras hacía magia para que los platos del desayuno se limpiaran solos. Él la miró confundido y ella puso los ojos en blanco. Si crees que esta casa es cara, deberías haber visto el armario de Gaby cuando empezó a llegar el dinero de Quidditch de Harry. Luke resopló. ¿Alguna vez no te malcriaron?, le preguntó al joven de licor. Ella murmuró, pensándolo un segundo. No. Se rió. Bueno, gané tantos mundiales como Harry. El mundo seguro que lo olvida, pero mi cuenta bancaria no. Seguro que podemos hacer un viaje a París. Oh, Harry amaba a Gaby. La amaba como nunca antes había amado a nadie, excepto quizás a Hedwig, pero no le parecía una buena comparación. Era 6 años menor que él, lo que la convertía en una adorable niña de 9 años, y apenas empezaba a descubrir cómo manipular a quienes la rodeaban cuando todos volvían a casa después del torneo de los 3 magos. Era su querida hermana pequeña, quien lo admiraba como el mago más genial, hábil y guapo del mundo, y él correspondía a esa admiración con una feroz protección y el deseo de darle el mundo entero. Era la primera experiencia familiar que tenía, porque incluso a los 11 años nunca había podido ver a Fleur como una hermana. Era especialmente buena controlando a Harry, quien no podía decirle que no ni aunque le fuera la vida en ello, para la interminable irritación de Fleur. Ese primer verano que regresó a casa de los de Lecor como un hogar, no como una visita, había gastado casi 2000 galeones de dinero Magel en las pequeñas compras de las chicas de Lecor antes de que su madre se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. No quería que se aprovecharan de Harry, y tampoco veía sentido en comprarle bolsos de diseñador a su hija menor, que entonces tenía 7 años. Por desgracia para Elise, o por fortuna para Gaby, el verano después del torneo de los 3 magos, Harry encontró su primer trabajo en el mundo profesional del Quidditch. No fue seleccionado, pues con 14 años era demasiado joven incluso para los cazatalentos más entusiastas, pero consiguió su primer patrocinio, una campaña publicitaria para las Scouves Sargent. Fue el año siguiente, su quinto en la escuela, el que quedaría infame en las páginas de las antologías de Quidditch durante años, pero el último partido de su cuarto fue, no obstante, todo un espectáculo. Unas imágenes omnioculares de la atrapada ganadora habían salido del colegio y aparecido en las páginas de una revista dirigida a jóvenes pilotos, así que le propusieron aparecer en los anuncios de su nueva SKV de carreras dirigida al mercado amateur. Esto era genial para Harry, porque nadie podía decirle en qué gastar el dinero que tanto le había costado ganar. Cuando era el dinero de sus padres de facto, los de Lecor, podían sentarlo y hablar con él sobre responsabilidad y cosas así, pero este era su dinero y no tenía ni la más remota idea del valor de $1. Gastó mucho más de lo que ganó ese verano. Comida, ropa, juguetes, cualquier cosa que Gaby se parara a mirar en la calle o en alguna tienda, él sacaba de los estantes o percheros para comprársela, y la pequeña arpía malvada sonreía, chillaba, lo abrazaba y lo dejaba sonriendo, envuelto en su dedito. Ese verano fue la primera vez que Fleur tuvo que intervenir y poner a su hermana pequeña en su lugar por usar su encanto con su mago.
Las velas pre-adolescents no podían usar su encanto, en realidad no, tenían una especie de presencia pasiva que las rodeaba y hacía que quienes las rodeaban fueran más dóciles a sus deseos. Normalmente se manifestaba como padres involuntarios que malcriaban a sus hijas porque aprendieron que papá no podía negarse si pedían algo lejos de mamá. A Fleur no le importaba, porque sabía que Harry estaba encantado de tener a Gaby en su vida y lo haría incluso si fuera una niña humana. Estaban sentados afuera de un café en la zona más turística de París, atrayendo las miradas de los muggles que pasaban porque Fleur y Harry presentaban una apariencia impresionante. Ella con su cabello vibrante y brillante y su apariencia deslumbrante, y él con su estilo elegante y gracia desenfadada. A primera vista, parecían una pareja joven saliendo con su hija, hasta que una segunda mirada reveló lo joven que era. Harry leía un libro, algo sobre Quidditch, pensó, tal como ella se lo había enseñado hacía tantos años. Cruzaba una pierna sobre la otra, sujetaba el libro con una mano a un lado de la mesa mientras tomaba café con la otra. Gaby charlaba con Fleur, quejándose de que su madre no la dejaba comprar maquillaje, y Fleur tarareaba con simpatía, pero sin comprometerse, porque estaba de acuerdo con su madre en que Gaby no lo necesitaba. ¿Podemos ir a buscar a Harry? Se apartó de Fleur para insistirle con la pregunta, con los ojos abiertos y esperanzados. Harry, que estaba a media página y no tenía ni idea de qué hablaba, simplemente dijo, por supuesto. Ella le sonrió, pero Fleur puso los ojos en blanco. No, pollita, le dijo a su hermana con dulzura. No puedes burlar a mamá usando a Harry. El mago apartó la atención del libro ante su negativa y finalmente se concentró en la conversación. ¿Qué? Gabriel intenta que le compres cosas que mamá le dijo que no, le dijo Fleur, y él asintió, girándose para bajar a Gaby con amabilidad. Una joven Bella, que apenas empezaba a experimentar con el dominio de su magia empática, no era nada sutil. Le hacía pucheros a Harry, y la nauseabunda ulide de emoción que proyectaba impactó a Fleur con la misma fuerza que a Harry. El pequeño mago de Fleur, siendo un mago que amaba a Gaby, se puso un poco tonto y le sonrió. Tal vez solo un poco, estaba empezando a decir, pero Fleur se abalanzó sobre él con rabia ardiendo en sus ojos. Gabriel. Harry dio un salto, pero ella lo ignoró. Su hermana la miraba con los ojos entrecerrados y el labio inferior fruncido. Fleur, indiferente, se levantó, agarró a su hermana y se apareció, dejando a Harry sentado solo a la mesa. Miró a su alrededor, pero los muggles nunca se veían bien, así que nadie parecía haber notado la desaparición de las dos chicas. Terminó su café y dejó unos billetes en la mesa, esperando a que Fleur volviera a recogerlo. Estaba un poco molesto por no poder aparecerse, pero era una tarde agradable para estar sentado en un café en París, así que no podía estar de muy mal humor. Ella reapareció unos minutos después, furiosa. Esa pequeña. Harry se quedó de pie mientras ella intentaba encontrar las palabras adecuadas para difamar a su hermana. Fleur le permitía a Harry gastar dinero en ella con mucha menos frecuencia en aquel entonces, sobre todo con sus ganancias del torneo de los tres magos en su cuenta de Gringotts, pero seguía estando llena de ira y furiosa con su hermana, y él aprovechó la oportunidad para llevarla por la calle en lugar de llevársela de vuelta a casa. Vamos, vi un par de guantes de encantador ahí atrás y estoy bastante seguro de que puedo convencerte de que me dejes comprártelo ahora. Oh, no quiero ir de compras, se quejó Erian, mirando a su padre con grandes ojos tristes. Pues tienes que hacerlo, le dijo Fleur con paciencia mientras su marido y los niños entraban. Papá se va y no puedes volar sin él. Erian tiraba de la mano de su padre, intentando frenar su paso, intentando suplicar unos segundos más para intentar cambiar la situación a su favor. Gabriel se abalanzó sobre ella y la alzó en brazos. Puedes ahorrarte esas miradas tristes, pequeña, le dijo a su sobrina, subiéndola en brazos. Escribí el libro sobre cómo conseguir lo que quiero de tu papá, y hace demasiado tiempo que no me compra zapatos. Erian emitió un gruñido mudo de frustración infantil y se retorció en los brazos de su tía. Gabriel simplemente rió. Luke estaba de pie al pie de las escaleras junto a Harry mientras Gaby preparaba a las chicas para irse,
y él la miró mientras se iba de una manera que llamó la atención de Harry. «¿Qué mirada tan peligrosa tienes?», le dijo a su amigo. Gaby siempre ha querido ser la esposa de un jugador de Quidditch. Le agarró el gusto al ver a su hermana en los periódicos. Era extraño adoptar ese tono con su amigo más antiguo, pero incluso ya de adultos, sentía la necesidad de al menos intentar ser el hermano mayor. No tenía vía libre para ser el mejor amigo. Sus esfuerzos se vieron ligeramente socavados por el codazo de Fleur por su comentario, pero la mirada que le dirigió Luke le indicó que había captado el tono fraternal en su voz. Le dedicó una sonrisa al cabo de un segundo. «¿Crees que aceptará a un viejo jubilado entonces?» «Depende. ¿Ahorras más que yo?» Harry le devolvió la sonrisa. «Nací en el seno de un Potter adinerado. No todos fuimos de la miseria a la riqueza, ¿sabes?» Harry levantó las manos en un gesto de rendición. «Bueno, perdóneme, señor». Fleur puso los ojos en blanco y le sonrió a Luke con suficiencia. «Bien, entonces puedes comprarle esos zapatos, Harry, ni se te ocurra ceder ante ella, me da igual lo mal que se porte». «Sí, mi amor», dijo con fingido sufrimiento. «¿Quién escribió el libro sobre Harry?», preguntó Luke, mirándolos a ambos. «Gaby», dijo Fleur, despreocupada. «Yo no obligo a mi marido a hacer nada. Mi esposa nunca se equivoca», coincidió Harry. Fleur empezó a trabajar en Gringotts a mediados de agosto. Era un día negro. Harry se había ido poniendo cada vez más malhumorado a medida que avanzaba el verano, apenas esbozando una sonrisa en su cumpleaños porque para finales de julio ya sabían la fecha de su partida y él estaba contando los días. Él no estaba desayunando la mañana en que debía cruzar el canal en traslador. No empezó a preocuparse hasta que la comida terminó y él aún no había bajado. No tenía previsto irse hasta las 11, pero no iba a dejar que pasara su último día en Francia merodeando en su habitación, así que salió de la cena para ir a buscarlo. Él no respondió cuando ella llamó, le daría un momento y volvería a llamar. Si él todavía se negaba al menos a llamar, entonces entraría. Levantó su puño, no responde. Dio un salto y se giró. Harry estaba detrás de ella, riendo entre dientes por haberla asustado con éxito. Estaba allí de pie, solo con una toalla que sostenía cerrada a su lado con un puño. Tenía el pelo despeinado por el secado rápido y estaba goteando sobre la alfombra del pasillo. En retrospectiva, este fue el momento que destrozó la imagen de un niño inglés flacucho con un traje arrugado y migas en la etiqueta. Tenía 15 años y llevaba años corriendo, volando y levantando pesas con su equipo. Ella lo miró boquiabierta, intentando no tragarse la lengua mientras el rubor le subía por las mejillas. Peor aún, infinitamente peor, al desvanecerse su humor ante el susto, la observó en su silenciosa figura ruborizada y una mirada peligrosamente consciente se dibujó en sus ojos. Le sonrió, no en broma, no con fingida arrogancia. Tenía una mirada arrogante y depredadora mientras se acercaba lo suficiente para que ella oliera su champú y susurraba: «Disculpe, mon amour, necesito vestirme». Salió disparada de delante de su puerta, antes de que él pudiera seguir adelante y atraparla allí. Tuvo el descaro, la audacia, de reír mientras ella se retiraba. Caminó por el pasillo, reuniéndose al final para volverse y regañarlo o algo así. Tenía que retomar el control de la situación. Él había tomado demasiado poder en ese momento, su mente se apagó al ver su abdomen desnudo. Se giró para encararlo, pero él ya no estaba, de vuelta en su habitación. Apretó los puños y titubeó furiosa, y luego corrió a su habitación para recomponerse. Finalmente, bajar y estar con su familia antes de partir superó la comodidad de esconderse en su habitación, y bajó las escaleras con la gracia y la dignidad de una reina. Él estaba recostado en su silla, con las botas de Quidditch apoyadas en la mesa porque últimamente no se las quitaba, siguiendo su estilo absurdo, que él y sus amigos habían creado. No se dignó a reaccionar ante su sonrisa petulante, y entonces Elise se giró, dio sus pies sobre la mesa y le rebotó una cuchara de madera en la pierna desde el otro lado de la habitación mejor que cualquier cazador. Fleur rió con mezquindad al ver que él caía hacia atrás, desequilibrado por la conmoción,
y bendijo a su madre porque fue suficiente para restablecer la dinámica de poder. Se levantó sonrojado por la terrible experiencia, recogiendo su silla, y ella simplemente le sonrió y le dio una palmadita en la mejilla con condescendiente compasión. Pudo verlo lamentarse por la pérdida de su recién descubierto y efímero poder, haciéndola sonrojar, y en secreto admitió que lo recuperaría pronto, demasiado pronto. Fue difícil ir. Debió de dudar de sí misma una docena de veces esa mañana. Estaba lista para aceptar un puesto en hipotecas en París y esperar a que se abriera una vacante con sus rompedores de maldiciones. Se convenció de hacerlo 3 veces antes de volver a su determinación de ir a Inglaterra para ocupar la vacante. Su padre hizo el mismo intento minutos antes de que ella partiera. ¿Por qué no te quedas en París?, suplicó, con las manos sobre sus hombros y una mirada triste mientras su primera hija se marchaba del nido. De verdad esta vez, no para ir a la escuela, ni para volver a casa por Navidad. Cuando volviera por Navidad, estaría de visita en casa de sus padres. Porque no puede dejar pasar una oportunidad tan buena. Casi se le atragantó cuando Harry intervino. Él era mejor persona de los dos, ella lo sabía perfectamente, era desinteresado y comprensivo, mientras que ella odiaba su pasión con una pasión propia y deseaba que él renunciara a ella. Sin embargo, él nunca le guardó rencor por ello, y ella quiso llorar cuando se giró hacia él y él le dedicó una sonrisa y se encogió de hombros, nada de ese rubor diabólico de antes que la ponía tan nerviosa. Él era su Harry. Rompe maldiciones, dijo, como si leyera el título de una marquesina de cine. ¿Quién podría dejar pasar la oportunidad de poner eso en su currículum?, le preguntó a Richard retóricamente. Ella rió y lo abrazó con la fuerza más intensa que pudo. No olvides tu promesa, murmuró cerca de su oído durante el abrazo, y luego, al apartarse y ver una sombra de confusión en su rostro, le pellizcó las mejillas y dijo más alto para el resto de la sala: gana muchos partidos este año, gran buscador. Pudo ver cómo la comprensión de lo que se refería explotaba tras sus ojos. En ese momento supo que, aunque nunca habían mencionado la noche en que se besaron de verdad por primera vez, él lo recordaba y las afirmaciones que había hecho antes de huir. Se despidió de Gaby y luego de su madre, que estaba hecha un desastre, a partes iguales destrozada y enfadada por su partida. No volvió a despedirse de él, pero fue él a quien sus ojos encontraron mientras sostenía la piedrecita que la llevaría a su piso en el callejón Diagon. La miraba con esa determinación voraz que tenía cuando estaba a punto de entrar al campo de Quidditch, y sintió un nudo en el estómago de una forma muy distinta y nueva antes de que se activara el traslador. Oh, a Rianne no lo estaba pasando bien. No le gustaba ir de compras. No le importaba la ropa, para consternación de su madre y su tía. La verdad es que ni siquiera le interesaban demasiado los juguetes. Vivía para la ráfaga de aire y la emoción de volar. Estar en una librería abarrotada mientras los estudiantes entraban a comprar sus listas escolares era lo más alejado de volar que se podía estar. Caminó con dificultad tras su hermana, quien se pegaba a Jean-Luc de forma molesta. A Arian no le gustó, porque Jean-Luc era su amigo, siempre volaban juntos, y Lilian nunca le prestó atención hasta que empezaron a ir juntos a la escuela, pero aún así lo siguió por las estanterías con aire taciturno, porque la alternativa era quedarse con los adultos haciendo el papel de pareja. Mira, Ari, dijo Lilian, deteniéndose de repente para sacar un libro del estante que tenía encima. No era muy grande, con una tapa azul claro con relieve plateado. Una alternativa al encantamiento convencional. Miró a su hermana con incredulidad, completamente desconcertada por el motivo de haberle dado ese libro. Lilian puso los ojos en blanco y tocó la parte inferior de la portada diciendo: es el libro de texto de encantamiento avanzado que usan en 6º y 7º año. Arian bajó la mirada hacia donde señalaba su hermana. Claire Potter, mamá escribió el libro de texto sobre encantamientos, dijo con orgullo, y Arian lo miró maravillada. Era un libro hermoso. Y, interrumpió Jean-Luc, que se había alejado al detenerse y acababa de regresar. Tenía un libro aún más pequeño, que parecía claramente anticuado y tenía una cubierta de papel endeble.
No era tan grueso como el libro encantador y tenía una carátula sin ilustraciones ni relieve. Manipulación de snitch y patrones de vuelo predictivos modernos. Arian no entendió del todo lo que significaba el título, pero era Quidditch, por lo que se sintió inmediatamente atraída por él, incluso cuando su hermana tomó el libro de su madre con una mirada exasperada a Jean-Luc. Tu papá escribió el libro de texto de Quidditch, le dijo a Arian, quien se quedó boquiabierta al ver a H.J. Potter impreso en el lomo. Es legendario en el colegio. Te obligan a leerlo si logras salir de los equipos de reserva para jugar. De todas formas, la mayoría lo leyó antes, lo escribió a los 18 años. Jean-Luc adoraba a Harry Potter casi tanto como su propio padre. Enseñándoles a los pollitos la lista de libros prohibidos, observó Gabriel alegremente, acercándose a Arian. Jean-Luc parecía tímido. Arian frunció el ceño a su tía. ¿Qué tiene de malo? Se aferró al libro de Quidditch de su padre contra el pecho, a la defensiva. No lo permiten en Beauxbatons, le dijo Gabriel, porque muchos niños tontos de mi época lo leyeron y decidieron copiar a tu papá. Nadie vuela como él. Cuando los niños pequeños lo intentan, terminan lastimados. Se rió. Arian frunció el ceño, sintió que su tía se burlaba del libro de su papá y que no iba a aguantar nada, pero Gabriel simplemente le arrebató el libro de las manos. Si tu madre te viera con este libro, silbó y luego hizo un pequeño ruido de explosión. Lo perderías sin remedio, así que escóndelo bien. Y metió el librito entre dos suyos para comprarlo. Oh, Harry pasó las 2 últimas semanas del verano tras la partida de Flair en el aire, casi literalmente desde el amanecer hasta el anochecer. Se despertó con el sol y dio vueltas alrededor del límite de la propiedad de los Delacour antes del desayuno, luego, ya estaba en el aire practicando maniobras complejas. Como buscador, sus mayores desafíos en el cielo provenían de la doble necesidad de moverse muy rápido y poder cambiar de dirección con mayor rapidez. Ambos conceptos estaban inversamente relacionados, por supuesto, y encontrar el equilibrio entre ellos es lo que separaba a los buenos de los grandes. Era así de simple, no se requería una habilidad innata para el Quidditch ni un intelecto superior. Se trataba de controlar la SQV y la mecánica newtoniana. Tenía la mejor SQV, la Firebolt era una máquina meticulosamente diseñada para maniobrar y correr, pero ninguna SQV podía compararse con una Snitch en ese aspecto, así que dependía de él perfeccionarse. Este fue su estado mental durante la mayor parte del año siguiente. Había presentado 2 exámenes al final del año anterior y uno más durante el verano. 3 clases después, solo le quedaban 3 exámenes más y dominar el torneo de este año, y ya estaba en camino a ese palacio opulento y brillante lleno de pollitos de plumas plateadas. Si bien esa imagen lo impulsó hacia adelante, lo impulsó hacia la fama y la fortuna, también era muy bueno volando y pocas cosas le gustaban tanto como estar en el aire. Tras ver a Cram en la Copa del Mundo y pasar un año recreando y perfeccionando las tácticas irlandesas hasta alcanzar un éxito rotundo en su propia liga, su mente se dirigía hacia nuevos horizontes. Dominaba la finta de Ransky, el rollo de agarre perezoso y el transilvano. Quería algo propio. Quería oírlos gritar su nombre cuando otros jugadores estudiaran su libro de jugadas y robaran de él. Habría muchos, pero en los campos que rodeaban la casa de los Delacour, mientras ese verano llegaba a su fin, si hubieran estado atentos a lo que hacía, sus padres podrían haber presenciado el nacimiento de su jugada más atrevida, estúpida e icónica, una que cambió la forma de jugar al Quidditch, muchos dirían que para mal, y que casi provocó el fin de su carrera varias veces a manos de una esposa furiosa, la Pascua de Potter.